She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. Estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores, quiero dedicar un mensaje de solidaridad a todas y todos los habitantes de los municipios del estado de Guerrero afectados por el paso del huracán Otis. Quienes trabajamos en el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuimos para restablecer en el menor tiempo posible la vida cotidiana de la población y, muy importante, el regreso a las aulas, a las escuelas. Estamos con ustedes. La tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar invita en esta ocasión a las maestras y los maestros a reflexionar en torno a la evaluación formativa, poniendo en juego sus saberes y experiencias docentes con los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Cuando se habla de evaluación, existe una percepción en los estudiantes, las familias, las autoridades educativas e incluso en algunas maestras y maestros vinculadas solamente a la asignación de calificaciones en las boletas que se entregan a madres, padres de familia o tutores. Por ello, es importante enfatizar que el Plan de Estudio 2022 brinda una visión distinta respecto de la evaluación de los aprendizajes, ya que reconoce que la prioridad no solo es valorar los resultados, sino de dar cuenta de los procesos individuales de cada estudiante, porque las niñas, los niños y los adolescentes son agentes activos que construyen sus aprendizajes a través de su participación en prácticas sociales, en los distintos escenarios en los que se desarrollan, en la familia, en la escuela y la comunidad. Asimismo, es fundamental que alumnas y alumnos encuentren sentido a lo que aprenden, por lo que es necesario construir acuerdos explícitos con ellas y ellos acerca de lo que se aprende y de cómo, mediante la observación y el diálogo, tanto la maestra o el maestro como los propios estudiantes reconocerán sus avances, reflexionarán sobre los errores y definirán cómo seguir aprendiendo. Es decir, valorarán lo que aprenden, cómo lo aprenden y lo valioso y significativo de sus avances. Las y los estudiantes no son los únicos sujetos de evaluación. Este proceso también sirve para retroalimentar a maestras y maestros, pues les permite analizar su intervención, identificar las dificultades que se presentaron y, en consecuencia, realizar ajustes al trabajo pedagógico que proponen a su grupo. Por eso, es importante concebir a la evaluación formativa como un puente entre los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de mejora educativa en los que la planeación didáctica y la evaluación forman una unidad. Esto es un reto. Para lograrlo, consideremos que la evaluación debe ser congruente con una enseñanza situada, que recupere la reflexión y la lectura de la realidad que han hecho los colectivos docentes acerca de la vida cotidiana de sus estudiantes para contextualizar los contenidos y proponer situaciones de aprendizaje o proyectos educativos que les permitan reflexionar, problematizar, estudiar y comprender los fenómenos naturales, físicos y sociales que los rodean. Como supervisoras, supervisores, directoras y directores, veamos a la evaluación formativa como una oportunidad para analizar cómo realizamos el acompañamiento, el apoyo o las orientaciones a las maestras y maestros. Por ejemplo, la manera en que se están apropiando de los elementos del Plan de Estudio 2022 y cómo desde esa comprensión han acompañado la construcción de los programas analíticos, el diseño de la planeación didáctica, el llenado de las boletas de evaluación, la organización de los espacios para comunicar a las familias los aprendizajes y las formas de aprender de sus hijas e hijos, esto entre otras actividades. Sabemos de la importancia de su trabajo, por ello, los invito a que en los espacios colegiados de supervisores y directivos reflexionen con sus pares acerca de cómo han realizado estos procesos en sus escuelas. Estas son algunas propuestas de preguntas. ¿Qué tipo de retroalimentación brindan a sus docentes? ¿Los escuchan y valoran sus incertidumbres? ¿Los docentes conocen los criterios que ustedes toman en cuenta para orientar su trabajo? ¿Cómo se sienten maestras y maestros cuando ustedes les ofrecen orientaciones y apoyo? ¿Toman en cuenta la retroalimentación que ustedes les brindan? ¿Cómo se sienten ustedes?
¿Cuáles son sus aprendizajes en este proceso de acompañamiento? Las respuestas a estas preguntas seguramente pueden ayudar al trabajo que desarrollan y a la toma de decisiones para mejorar. Les invito a aprovechar las reuniones de trabajo colegiado entre ustedes como autoridades para dialogar acerca de sus experiencias y preocupaciones en el acompañamiento a los colectivos escolares en la apropiación del Plan 2022. Esperamos que los consejos técnicos escolares puedan escuchar y dialogar con maestras y maestros acerca de sus avances y dificultades. Transitar hacia nuevas formas de evaluación implica un proceso gradual y paulatino. No es fácil ni inmediato, porque requiere de un cambio de concepciones de los docentes, los estudiantes, las familias y las autoridades educativas. Transformamos la educación pública de nuestro país. Por las niñas, los niños, las y los adolescentes, trabajemos juntos. Que tengan una enriquecedora jornada de trabajo e intercambio académico. Gobierno de México. Estimadas maestras, estimados maestros, aprovecho esta oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad y empatía al pueblo de Guerrero, en particular a los que habitan los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, quienes se vieron seriamente afectados por el huracán Otis. A ellas y ellos les recuerdo que todas y todos en el gobierno de nuestro presidente López Obrador estamos trabajando para que se restablezcan las condiciones de vivienda, servicios e infraestructura que les permita recuperar su vida cotidiana, incluyendo el regreso a las escuelas de niñas, niños, adolescentes y junto con sus maestras y maestros lo hagan en las mejores condiciones posibles. Hoy nos encontramos en la espléndida Biblioteca de México José Vasconcelos, un espacio público en la Ciudadela de la Ciudad de México. Para esta tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, les proponemos abordar de manera colectiva los siguientes temas. Su experiencia en la planeación didáctica para el primer periodo de evaluación, la planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa, y temas de gestión escolar y asuntos particulares de sus escuelas. La próxima semana ustedes entregarán por primera vez en este ciclo escolar a madres, padres de familia, tutoras y tutores las nuevas boletas de evaluación acordes con el Plan de Estudio 2022. Seguramente para llegar a este momento realizaron múltiples actividades y reflexiones individuales con sus estudiantes para sentar la evaluación que les corresponde a cada uno. El Plan de Estudio 2022 tiene una visión distinta de la evaluación de los aprendizajes con respecto a otros modelos educativos, ya que no se centra solo en los resultados de exámenes o productos finales, sino que se trata de reconocer que las niñas, los niños y los adolescentes son agentes activos que construyen sus aprendizajes y tienen la capacidad de reconocerlos y valorarlos ellos mismos, a través de su participación en prácticas sociales en los distintos escenarios en los que se desarrollan, la familia, la escuela y la comunidad. Recordemos que la evaluación formativa es un elemento fundamental que contribuye a construir la identidad del nuevo modelo educativo, lo que implica transformar nuestras concepciones y prácticas acerca de la evaluación. Es decir, cómo reconocemos los conocimientos de las y los estudiantes, la forma en que aprenden, cómo recuperan sus conocimientos previos, cómo se relacionan con sus compañeras y compañeros a partir del trabajo en colectivo, que realizan en los proyectos de aula, escuela y comunidad, así como sus comentarios y reflexiones acerca del trabajo escolar. Por lo tanto, es importante generar espacios para retroalimentar y reflexionar con cada estudiante sus avances, incluso para que entre ellas y ellos analicen errores que puedan haber cometido, pues trabajar con el error es una estrategia didáctica que permite interpretarlo y acordar actividades conjuntas entre las y los estudiantes y docentes y así construir otros aprendizajes. Como ustedes saben, es muy importante que alumnas y alumnos encuentren sentido a lo que aprenden y para ello es necesario construir acuerdos explícitos con ellas y ellos acerca de las actividades que realizan e identificar, a través de la observación y el diálogo, sus avances para reflexionar y definir cómo seguir aprendiendo. En la evaluación formativa es fundamental la comunicación con madres, padres y tutores,
Por un lado, les informamos acerca del trabajo que se realiza y cómo se realiza, lo que les permitirá conocer el alcance de las actividades individuales y en equipo de sus hijas e hijos. Los diálogos, los debates, las presentaciones, las investigaciones, la importancia de la autoevaluación de cada estudiante y la coevaluación respetuosa y colaborativa entre compañeras y compañeros. Es fundamental insistir en que debemos dejar de considerar que la evaluación solamente se puede desarrollar mediante la aplicación de una prueba o un examen para obtener una calificación. En el marco del primer periodo de evaluación, los invito a revisar, analizar y continuar apropiándose de esta nueva perspectiva para que, como colectivo, propongan y desarrollen estrategias de aprendizaje y de evaluación formativa que les permitan atender a todas y todos sus estudiantes, en particular a los que requieren más apoyo. Esperemos que este consejo les permita revisar de manera colectiva aspectos de su planeación didáctica que se puedan ajustar o mejorar, así como abordar asuntos de la gestión en sus escuelas. Muchas gracias por su trabajo y compromiso. De una vez, les deseo felices fiestas con sus familias. Gobierno de México. Bienvenidos a la Escuela Secundaria Técnica número 49 José Vasconcelos, ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán. Mi nombre es Adriana Romero López y soy la directora del plantel. Nos da mucho gusto recibirlos y presentarles el proyecto Se cuenta que el maíz, en el que participaron diferentes disciplinas. Cuentan que el maíz es un proyecto que nace de la voluntad de los profesores de primero y tercer año de esta Escuela Secundaria Técnica 49, con la intención pues de cumplir con el reto que nos implica la nueva escuela mexicana y la serie de procesos que tenemos que vivir en esta transformación. Las disciplinas de primer grado fue biología, artes e historia, que se incorporaron para poder encontrar diferentes vínculos de trabajo entre sus contenidos y la manera en que podría relacionarse los PDA que se habían planteado. Mi nombre es Sandra García Guarneros, soy profesora de la disciplina de biología en primero de secundaria. Los contenidos que se recuperaron del programa sintético fue la diversidad de saberes y conocimientos acerca de los seres vivos y las relaciones con el medio ambiente. En estos contenidos buscamos que los niños reconozcan la importancia de los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios acerca de los seres vivos y cómo es que ellos han logrado sobrevivir con el aprovechamiento sustentable y el uso adecuado de los recursos a lo largo de miles de generaciones, ¿no? Los ejes articuladores que se recuperaron se vincularon principalmente en la investigación, así que primero se analizaron diversas lecturas del libro de Saberes y Pensamiento Científico y después se propusieron 10 temas donde los chicos de manera voluntaria escogían un tema para exponer y ellos se informaban más a fondo de ese tema y tenían que elaborar un tríptico como estos. Se evaluó sobre todo el proceso de elaboración, el interés que pusieron los alumnos, la formación, el aspecto crítico que desarrollaron en sus investigaciones. Hola, mi nombre es Esteban Hernández Vargas, soy docente en la técnica número 49 e imparto la disciplina de historia en primero, segundo y tercer grado. Para poder trabajar este proyecto se recuperó el proceso de aprendizaje relacionado con la domesticación del maíz, es un tema muy importante, muy interesante, y lo aunamos con la celebración del Día del Maíz, que fue el día 29 de septiembre, se celebra cada año en nuestro país. Los ejes articuladores que están presentes en nuestro proyecto son la interculturalidad crítica y el pensamiento crítico. Con ello buscamos fomentar y favorecer el aprendizaje de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Me gustaría destacar que el texto base para nuestro proyecto viene en el libro de múltiples lenguajes de tercer grado y esta es la base para nuestro trabajo, ya que en él se cuenta todo el devenir histórico, cultural, gastronómico y de alguna manera científico que tiene esta interesante planta y que nosotros como docentes hemos ido complementando con pues otros temas, otras lecturas que han enriquecido aún más este interesante texto. La evaluación de este proyecto fue de un carácter formativo enteramente, en el que los docentes fuimos observando de una manera paulatina cómo es que los adolescentes, nuestros niños y niñas, se iban haciendo partícipes de su aprendizaje, iban adquiriendo nuevos conceptos y que podían utilizarlos de una manera cotidiana al expresar sus ideas, opiniones, preguntas y todo el tipo de cuestionamientos que ellos tendrían. Hola, mi nombre es Claudia Romo Avilés, yo imparto la disciplina de artes. El contenido del programa sintético que recuperé es la identidad y sentido de pertenencia en manifestaciones artísticas. Bueno, mi participación es que ante este proyecto es para que los alumnos y las alumnas tuvieran su manifestación artística mediante distintas obras artísticas. A través de ese contexto que ya tenían los chicos, ellos se dieron cuenta cómo el maíz es parte de su identidad, parte de su México, de la alimentación diaria, y entonces ellos expresaron a través de sus trabajos esa manifestación. Los chicos tuvieron una coevaluación para reflexionar cómo con las otras disciplinas trabajaron este proyecto y pudieron participarlo, hacerlo en colectivo para dar un cierre a su trabajo y reflexionar sobre ese resultado. Para mí trabajar con diferentes disciplinas como es la disciplina de biología, la de historia y la de artes, pues me sirvió mucho en su momento. Por ejemplo, si vemos desde la historia, vemos cómo se creó, dónde se originó. Si lo vemos en el punto del arte, podemos ver que el maíz se utilizó en calendarios agrícolas o festividades. Y si lo vemos del tema de la biología, podemos ver los elementos nutritivos que nos dan a los seres humanos y a los animales. Para mí, al hablar del tema en esas tres disciplinas, me sirvió mucho, ya que cada uno fue diferente explicación, pero era del mismo tema. Creo que sí es muy diferente a cómo trabajábamos antes, porque antes nos daban los libros por separado, ahora ya nos los dan las materias por campos formativos. Y creo que ahora se trabaja un poquito más los proyectos y no tanto escribir en el cuaderno o así. Y a diferencia de la primaria, pues allá nos dejaban nada más copiar, resumir, subrayar, y era cada libro por separado. Y como dice mi compañera, siento que está mejor ahorita que incluyeron las tres disciplinas en un solo libro, pues podemos aprender de ahí el mismo tema, pero de diferentes puntos de vista de cada campo formativo. Yo creo que lo que dice mi compañera Esmeralda es importante, porque así aprenderíamos de diferente forma de ver las cosas, y lo podríamos repetir en otras materias, a lo mejor no el mismo tema, sí diferente, pero igual hacer un tipo de trabajo así con materias incluidas. Poco a poco, conforme fue avanzando el ciclo escolar, fuimos viendo las dificultades, las problemáticas y algunas cuestiones que tendrían que ajustarse o que tendrían que replantearse para poder avanzar en este proyecto. Nos planteamos el reto de que en la primera sesión de Consejo de Técnico Escolar ordinaria hiciéramos una evaluación como lo plantean los proyectos y pudiéramos reajustar los puntos necesarios para seguir avanzando. Ahí los profesores y las profesoras decidieron cuáles eran los puntos que había que mejorar. Las voluntades de ellas y ellos lograron hacer que este trabajo en conjunto pudiera suceder. Al mismo tiempo, el cuerpo directivo tenía que estar flexible a la variedad de situaciones que implicaba este trabajo. ¿Cuál es la principal dificultad en el caso de nosotros que somos profesores de secundaria? El tiempo. Tenemos demasiados grupos, demasiados alumnos, los horarios de entrada y de salida de nosotros
son muy diferentes y no tenemos como mucho tiempo para sentarnos, vincularnos a planear. Otra dificultad pues es hacer esta transversalidad con otros profesores, ¿no? Poder verificar o ponernos a indagar en los planes de estudio de otras asignaturas y cómo nos podemos vincular con ellos. En general fuimos resolviendo esto principalmente con muchas ganas, tratando de que los chicos investigaran, consultaran el libro de texto en línea, que afortunadamente ya estaban. Nos reuníamos los maestros, digamos, en el pasillo, en momentitos, para platicar, tú qué estás haciendo, cómo lo vas a trabajar, cómo vas, qué has hecho, en qué parte del proyecto van tus alumnos. El Consejo Técnico sí nos sirvió como un espacio para poder ponernos de acuerdo y organizarnos en lo que teníamos que hacer cada uno, ¿no? Lo que sigue y nos hemos planteado como escuela es volver a hacerlo, pero ahora sí ya de una manera mucho más sistemática, porque ya hemos encontrado un primer camino y ahora queremos retomarlo para ya por cada grado y con las disciplinas que se puedan conjuntar, poderlo trabajar de esa manera. Y sobre todo porque tenemos también el libro de proyectos, que ya es una primera guía que nos permite podernos introducir y hacer también un poco la labor del docente más sencilla. Considero que lo más importante es lograr comprender como docentes que trabajar por proyectos no significa una carga extra, que realmente podemos implementar proyectos que nos ayuden a aterrizar en un contexto específico los temas que les interesan a los alumnos, ¿no? Que ellos logren ver que lo que están analizando en la escuela les es cercano y relevante. Es importante para ellos aprenderlo. Las ventajas que hemos identificado dentro de este proyecto, este tipo de proyectos, es que los jóvenes están tratando un mismo tema desde distintos ángulos. Para ellos ya no es una información nueva, sino que cada vez vamos complementando más lo que se ve en las clases anteriores, lo que se va a ver en la clase posterior, y de esta manera hacemos un trabajo en conjunto que enriquece y engrandece, uno, el conocimiento de nuestros jóvenes, y dos, la familiaridad con la que pueden tratar estos temas. Para mí ha sido una experiencia un reto más que experiencia, el trabajar con mis compañeros. Siempre la materia de arte se ha adaptado para las diferentes disciplinas que sean necesarias, pero esta vez yo vi mucha participación en los alumnos. Entre el colectivo de las diferentes disciplinas con los maestros hubo una buena comunicación a pesar de que tuvimos pocos tiempos, y yo creo que los trabajos que vienen los vamos a lograr con mejores resultados. Me parece que el futuro de este tipo de proyectos es muy prometedor. Creo que va muy bien encaminado y que podemos hacer grandes cosas y grandes cambios en la educación a través de estar todos interconectados como docentes en pro del aprendizaje de nuestros alumnos.